La Alianza al Día. El espacio cultural de Radio Francia para Cuenca. Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a la Alianza al Día, acá en 104.9 de Radio Francia Internacional desde Cuenca. Les saluda Boris Vanegas. Hoy vamos a continuar con estos especiales en torno a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es el Mundial de Fútbol que se está celebrando en 3 países paralelamente. Para esto hemos invitado a Juan Francisco Beltrán, periodista, docente de la Universidad de Cuenca, apasionado obviamente por las letras, para conversar un poquito más que una entrevista. Va a ser una conversación acerca de la literatura, de las letras, de cómo se escribe o qué es lo que conocemos acerca de los relatos de fútbol, pero en el texto. Juan Francisco, buenos días, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Buenos días, gracias por la invitación más bien. Bueno, el fútbol despierta muchísimas pasiones, ¿no? En todos los sentidos. Y lo que queremos tratar hoy es, primero eso, ¿no? De cómo la gente ha transformado, gracias a las redes sociales, esa pasión que va más allá del análisis técnico, del análisis periodístico, que está bien que se lo hace, pero es un poco el apasionamiento al escribir acerca de fútbol, al relatar acerca del fútbol. Hace poquito veíamos, ¿no? Dentro de miles y millones de videos que hay en TikTok, por ejemplo, ¿no? Como alguien relataba que este va a ser el último mundial de Messi, posiblemente, el último mundial de Cristiano Ronaldo, de diferentes estrellas, de cómo lo vimos crecer, cómo se van a despedir ahora, pero todo esto de una forma un poco más pasional, ¿no? Que a los que nos gusta el fútbol nos pone un poquito a la piel de gallina. Pero esto del texto está trasladado al video, Juan Francisco. ¿Cómo hacemos ahora para que la gente vuelva a enamorarse un poco del texto, ¿no? De volver a escribir, de volver a apasionarse de esto? Bueno, yo en general sostengo siempre que tanto la lectura como la escritura han sido dos actividades que han estado muy restringidas a un grupo pequeño de la sociedad, ¿no? Últimamente, claro, ha aumentado. Yo creo que ahora tenemos una forma distinta de escribir y sobre todo una forma distinta de leer, pero no es que antes había más gente que leía y que escribía, pero sí, ahora hay muchas más opciones, más rápidas, más fáciles para acceder a contenido y a información de lo que había antes, ¿no? Hace hablemos de 30, 40 años, la forma más fácil de conocer a profundidad qué había pasado en un partido no era ver el resumen en la televisión, que era muy corto, ni el comentario posterior en las radios, porque era comentario, ¿no? Es claro, la posición de los periodistas generalmente sobre las jugadas, sino a través de un periódico o de la revista. Aquí teníamos una revista muy conocida, Estadio, y en todos los países había latinoamericanos, al menos hispanoamericanos, había unas revistas enfocadas sobre todo en el fútbol. Entonces sí, teníamos ahí, y en esos lugares teníamos, o poco a poco fue surgiendo, más allá de la parte informativa, esta forma de contar, de relatar con mucha sabrosura, con mucho condumio, lo que sucedía en las canchas de fútbol. Eso es algo que no sé si se ha ido perdiendo, tal vez se ha ido transformando en una nueva forma de relato, o tal vez ya no es tan común, ya no es tan querido, ya estamos en otras cosas, pero sigue existiendo definitivamente. Del relato como tal, de la crónica, si hablamos de periodismo, lo más literario del periodismo es la crónica. La crónica deportiva, y yo creo que no es su mejor momento, ya pasó una época muy buena. Eso no quiere decir que no vaya a volver, pero hubo una época en que grandes escritores, grandes periodistas hacían trabajos impresionantemente buenos. O sea, solamente para recordar un nombre, Juan Villoro, con Dios de Redondo, ¿no? Es una serie de ensayos, de crónicas, de historias acerca del fútbol, y él mismo tiene, bueno, ya en la ficción, tiene Los 11 de la tribu, en que habla sobre fútbol. Es una colección de cuentos, y me parece que en 3 cuentos de esos habla sobre fútbol. Entonces,
Hay que volver a eso, a esa capacidad de contar las cosas mediante el texto. Yo creo que sí. Yo creo que es una buena alternativa, hay público para eso y tenemos que encaminarnos a recuperar los grandes relatos, que es algo de lo que nos está faltando ahora en el periodismo en general, pero en la vida, en la vida, este contacto con el mundo nos falta ese relato textual. ¿Por qué razón? Porque es más profundo, nos activa el cerebro incluso y nos permite una perspectiva diferente de la vida y en este caso del fútbol. Juan Francisco, en las reglas estrictas, digamos, del periodismo, la parte deportiva es la que más licencias se podría dar en el momento de escribir una crónica, escribir un texto. ¿Se permite ciertas licencias que no se permite, por ejemplo, dentro de una noticia, no? Yo creo que sí, es en donde más se permite el apasionamiento del periodista, ¿no? Y hay apasionamientos permitidos y no permitidos. Sin embargo, creo que el periodismo debe ser periodismo siempre, no el periodismo uno para política, economía, cultura y otro para el deporte. No. El periodismo siempre es el mismo, tiene los mismos principios, las mismas bases, las mismas reglas, los mismos condicionamientos éticos, pero yo creo que sí estamos un poco más dispuestos a ver a alguien apasionado por su equipo de fútbol, o no más que por su equipo de fútbol. Yo creo que es más permitido el apasionamiento por tu selección, ¿no? Eres hincha de Ecuador, no me importa si eres periodista o no, si pierdes la capacidad de ver de forma equidistante y más alejada las cosas que suceden, y es más aceptado por los lectores, por el público. Pero también en el relato mismo del fútbol, en el relato en radio, en televisión, estas licencias literarias o tomar algunas figuras literarias para hablar, para relatar, para contar, es mucho más frecuente que en los otros tipos de periodismo o los otros tipos de cobertura. Entonces, me parece que es mucho más imaginativo, más incluso gracioso y hasta más rico, más sabroso, más amplio el lenguaje del periodismo deportivo, que nos da esta cierta libertad que sentimos, que percibimos que se les puede dar a los periodistas deportivos. Ya el lector, al momento de encontrarte con un texto, ¿no? con una crónica, uno se puede enamorar más incluso del deporte, como bien lo dice usted, de la selección, del jugador. A mí me pasó que por ahí alguien me envió un texto de Carlos Tevez, por ejemplo, ¿no? Y donde contaba cosas que por ahí, dentro de las noticias deportivas, no entendemos, su entorno, cómo llegó, qué le pasó, ¿no? Y uno se apasiona, se enamora más, conoce más y siente más al jugador en el momento de... Eso claro. Pasa con el lector. Ahora, hay una cosa que yo creo que es importante destacar. En el fútbol es también, yo creo que una escuela de vida, una forma de enseñanza de que la gente pueda aprender algo para su vida, no necesariamente dentro de lo deportivo o más allá de lo deportivo, no solo en lo deportivo. Y yo creo que esto es fundamental. A mí, hay un hecho deportivo que a mí me llevó a creer más en mí y a esforzarme más. Sí. Y esas historias tenemos en todo lado, la gente que habla y se acuerda de un hecho deportivo y eso lo usa como ejemplo para su vida. Albert Camus, como le decimos de aquí ya españolizado, el escritor francés, él decía que todo lo que sabe sobre la moral y sobre las obligaciones del ser humano lo ha aprendido del fútbol. Y yo creo que esa es la parte importante, la parte fundamental, medular del fútbol y de cualquier otro deporte. No es un entretenimiento, o no solo es un entretenimiento, es también una escuela para que la gente sepa qué hacer, ¿no? Y ahí nosotros podemos aprender lo bueno,
lo malo, lo peor, lo horrible, lo indecible, pero también lo más excelso, lo más alto que se puede obtener en la vida, ¿no? Y hay ejemplos a montones, pero no sé, un ejemplo negativo para el deporte puede ser la mano de Dios de Maradona. Sin embargo, Maradona tiene una cantidad de frases, de posiciones, de discursos que son diferentes de lo que él vivía, de cómo él vivía en la cancha, ¿no? Él en su posición, digamos, en su discurso era muy diferente a cómo era en la cancha e incluso a cómo era en la vida, ¿no? Y sí, nos puede ayudar conocerle a la gente, pero también conocer que detrás de eso hay historias que se pueden asemejar a las nuestras o que podemos tomar como ejemplo. A mí me gustó mucho un libro, una biografía. Creo que en lo deportivo creo que es lo que más me gusta de biografías, es la biografía Messi. Se llama así, es el libro, es de Leonardo Faccio, argentino, y nos cuenta toda la historia de cómo le buscó, llegó. A la final, Leonardo logra hablar poco tiempo con Lionel Messi, ¿no? Incluso relata que mientras conversaba con él, Messi sacaba su celular, se ponía a ver los mensajes, chateaba con alguno de sus amigos futbolistas. Pero lo que nos cuenta de, por ejemplo, cuando va a grabar una publicidad para televisión, ¿no? Messi tenía que encajar la bola en un espacio muy pequeñito, ¿no? Y al primer tiro no le alcanzó, no llegó. Se molestó, se enojó y cogió y puso la pelota y disparó de nuevo. Y logró hacerlo, ¿no? Llegar a un espacio muy pequeñito, no sé, me parece que a algo que estaba colgado. Y después se picó tanto Messi que se quedó pateando la pelota a pesar de que le dijeron, ya está bien, no es necesario más tomas, ya tenemos. Y él seguía pateando, sí, o sea, como diciéndose a sí mismo, fallé, pero no voy a volver a fallar, voy a seguir y voy a seguir y voy a demostrar que sí puedo. Entonces esas cosas que nos vienen también a través de los textos que nos pueden llegar incluso mucho más que a través de un video, de un relato hablado, sí extraño un poco en la vida diaria, ¿no? Pero en fin, yo creo que sigue existiendo, sigue habiendo y se sigue produciendo mucho que tiene relación con la literatura, con lo textual en el fútbol. ¿Cuáles son los libros que Juan Francisco recomendaría que hablen de fútbol, que hablen de todo esto? Bueno, yo creo que aquí, primero quería comentar algo sobre la literatura y el fútbol, ¿no? Yo creo que la literatura y el fútbol han estado muy separados, nunca han sido buenos amigos. No puedo decir que están divorciados porque nunca estuvieron unidos, pero yo creo que pertenecen a dos áreas muy distintas, ¿no? El músculo y el cerebro, eso de la mens sana in corpore sano, la mens, el corpore, son dos cosas que se les ve como muy distintas, que no están muy relacionadas muchas veces. Y esto le ha valido al fútbol y a cualquier deporte un poco el desprecio y los aires de superioridad. Y yo creo que de quienes se dedican a la literatura, de quienes se dedican a trabajos intelectuales, ¿no? Esa superioridad intelectual o incluso moral que sienten, ¿no? Pero tal vez en las últimas décadas ya se ha ido acercando un poco más, ya han ido perdiendo, yo creo que un poco la vergüenza de los literatos de hablar del fútbol, y han empezado a hacerlo y han empezado, digamos que hace 40, 50 años, no es mucho en realidad, pero han empezado a hablar de fútbol con calidad. Y antes de eso, pero era un odio entre los dos grupos que no se podría cuantificar incluso. Hay una frase de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, que dice que
¿El fútbol es popular? Sí, es popular porque no hay nada más popular que la estupidez. O él mismo que decía que el fútbol es 11 jugadores corriendo contra 11 jugadores corriendo tras una pelota, lo que no es nada hermoso. También José Saramago decía una frase que también me llamó la atención cuando lo escuché hace muchos años. Decía él que a él le extrañaba que todo el mundo le pedía o le exigía que haga deportes, porque es bueno para su salud. Dice, pero no he visto a nadie, decía él, que le diga a un deportista profesional que se lea un libro. No. Dos cosas importantes, sí, pero como que le damos mucha más importancia a la una y no a la otra. Y bueno, también ha habido quienes han sido siempre enamorados del fútbol. Hablé de Albert Camus, él fue arquero cuando era joven, y había hay muchos otros literatos que han hablado de eso. Hay otro que estaba muy alejado del fútbol era Gabriel García Márquez, ¿no? Me hubiera encantado leer muchas más crónicas relacionadas con el fútbol. Lo hizo de otros deportes, sí. Hay un reportaje, yo diría que una crónica, un perfil de un ciclista colombiano muy buena, larga, muy entretenida, muy bien hecha. Pero de fútbol hay muy poco o casi nada. Hay la crónica que me parece que se llama El Juramento, que habla de cuando fue por primera vez al fútbol, ¿no? Y lo único que hace es demostrar su excesiva ignorancia sobre el fútbol, ¿no? A pesar de que al final dice que se ha convertido en un hincha, y años después hablaba de que sus hijos sí seguían el fútbol y solamente le llamaban para las partes importantes de los partidos. Pero en literatura, porque sobre libros hay muchos tipos, no ficción, ya hablamos de no ficción con las biografías. Aparte de Messi hay una muy interesante de Sir Alex Ferguson, hay de Zlatan Ibrahimovic, Andrés Iniesta, que han sido más bien medio recientes. Hay muchos relatos de un futbolista inglés, ahora se me va el nombre, me parece que es apellido Best, ya voy a acordarme, que hablan sobre él, y hay un relato, una crónica muy buena de él. Pero en ficción mismo hay libros como, por ejemplo, Fiebre en las gradas. No, más bien no es ficción eso, es un relato muy bien hecho, muy bien contado. Es de autores de apellido Hornby, que es un relato sobre el Arsenal, el equipo de inglés, este famosísimo equipo inglés, y contado la historia del Arsenal a través de sus recuerdos, de su historia como hincha de ese equipo. Pero yo pensaba ya en la parte solamente literaria. Hay un cuento que se llama, hay una novela que se llama de Miguel Donoso Pareja, el escritor ecuatoriano, que se llama La muerte de Tyrone Power en el Estadio Monumental de Barcelona, que no habla directamente de fútbol, es más bien una novela negra, policíaca, que sí nos lleva al ambiente de los partidos de fútbol. Hay un escritor también, además de buen periodista, buen escritor, que es José Hidalgo Payares, quiteño, que él también ha escrito libros, cuentos y novelas sobre fútbol, varios, y estos son ya recientes, ¿no? Me parece que la última es de hace 1 o 2 años. Raúl Vallejo, escritor consagrado de nuestro país, también tiene un libro, algunos libros de cuentos. Me parece que uno de ellos se llama De cuando me gustaba el fútbol y otros cuentos, y hay una colección muy especial aquí en Ecuador. Yo quisiera referirme más de Ecuador que a otros países. Hay una colección muy especial que publicó la Flaxo de Quito, que es una enciclopedia del fútbol. Esa enciclopedia del fútbol empieza justamente con el tomo de fútbol y
y literatura. Y continúa, el siguiente volumen es sobre periodismo y literatura. En ese primer tomo no se habla únicamente desde el aspecto teórico, sociológico sobre el fútbol, sino sobre cuentos, ¿no? Sobre literatura, y ahí está incluido este cuento de Raúl Vallejo, me parece que me equivoqué ese momento en el nombre. Villoro también, ya les había comentado, Dios de Redondo, Los 11 de la Tribu, Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, que son libros, digamos que de referencia en el mundo en el mundo hispanohablante, y se me ocurren un par de nombres, un par de libros más, pero me vino a la cabeza un libro que no tiene nada que ver con fútbol, pero que su nombre nos podría llevar equivocadamente a eso. Es el libro de Richard Kapuscinski, el libro La guerra del fútbol. Es un libro que hace varios relatos sobre lo que hacía Kapuscinski, que era básicamente contar guerras. Él era un periodista polaco que recorría el mundo entero donde había conflictos armados, llegaba él y contaba esas historias. La guerra del fútbol narra una guerra que se inició luego de unos partidos de eliminatorias al Mundial que jugaron entre Honduras y El Salvador. Esos dos partidos, tanto el de ida como el de vuelta, luego de eso, por los conflictos, hubo peleas, hubo las tradicionales amanecidas frente al hotel del equipo rival para no dejarle dormir, tanto en el uno como en el otro país. Y bueno, luego de eso vino, se exacerbó el nacionalismo de lado y lado y llegó a la confrontación política por conflictos que tenían ya de larga data. El relato nos cuenta más que del fútbol, nos cuenta sobre el conflicto, pero nos cuenta toda la historia de los conflictos que hubieron durante los partidos de fútbol entre estas dos selecciones, que es una historia muy, muy buena, muy interesante, y por eso da nombre a este libro, ¿no? Esos entre los principales que se me vienen a la memoria ahora. Además, Juan Francisco, es interesante porque los contextos sociales, ¿no? Como decíamos en el programa anterior, hablábamos de la música y qué pasaba en cada una de las sedes o cercanas a las sedes. Eso también da para la escritura, eso también se narra, ¿no? Por ejemplo, el tema del Mundial de Argentina, el primer Mundial de Argentina y toda la polémica que vio detrás de todo esto, ¿no? Y cada una de las sedes, pues, tiene siempre un tema social que es, digamos, la otra cara del fútbol, claro. Lo que está pasando en este momento. ¿Cómo también se documenta eso? Claro, eso también, bueno, no recuerdo un libro exactamente, pero sí recuerdo una película sobre lo que sucedió en Argentina en el año 78, cuando fue sede del Mundial, y hay una versión ficcionada de lo que sucedió ahí, que todo lo demás es real, que la dictadura de esa época usó el Mundial del 78 para ocultar todos sus crímenes de lesa humanidad y para desviar la atención del pueblo, del público en general, ¿no? Y mientras Argentina, esos equipos pre-Maradona, antes de que sea un ídolo, un verdadero ídolo, Diego Maradona, mientras se gritaban esos goles, también se gritaba en las cárceles por los actos de tortura, los asesinatos que cometía la dictadura. Alguna vez yo escribí en un blog, tenía un blog sobre periodismo que lamentablemente lo he dejado, siguiendo esta línea de que nos hemos alejado un poco de la redacción y de la lectura. Le he dejado descuidado, pero alguna vez hice, me parece que eran las 11 reglas o recomendaciones para periodistas deportivos, ¿no? Yeah. Una de esas recomendaciones era, tranquilo, esto es solo fútbol, ¿no? O sea, ganemos o perdemos, igual ganamos, perdemos, igual disfrutamos, dice incluso la introducción al libro de Eduardo Galeano, dice eso.
Pero también la siguiente recomendación, pero atento, esto es más que fútbol. El partido sí es solo fútbol, ¿no? Gana el uno, gana el otro, me gusta, no me gusta, me siento triste, me siento alegre. Pero detrás de eso hay muchísimo más. ¿No? Tenemos las condiciones de semiesclavitud en Qatar, ¿no? Lo que decía del Mundial 78, que sirvió de pantalla para cubrir los crímenes de una dictadura horrenda en esa época. Este momento con Estados Unidos, sobre todo a pesar de que son 3 países, con Estados Unidos también sirviendo como eso que los gringos llaman walk the dog, el crear un distractor que ya les vino hecho, ¿no? De antemano, pero con un presidente de la FIFA, sobre todo muy servil, muy delicado, muy permisivo como lo fue con las condiciones de semiesclavitud o de esclavitud en Qatar, con los cientos o miles de muertos que hubo en la construcción de los estadios, con los muchos problemas que ha habido, no solamente durante su presidencia, sino los anteriores también, ¿no? Dicen, le oía la otra vez la justificación, nosotros no nos metemos en política, nosotros no podemos decidir sobre lo que hacen los países, podemos recomendar, pero no. A la final están dándole primero un negocio, luego digamos, un atributo político o un beneficio político a las autoridades de esos países para cubrir otras cosas que están sucediendo y que son tal vez más importantes, ¿no? Entonces, no es solamente fútbol, es un negocio multimillonario que está, sí, en otras cosas por encima de los países. Las leyes del fútbol, las contrataciones incluso del fútbol, están a veces, en ciertos casos, en muchos países, por encima de las leyes de esos países. Entonces, no es solamente fútbol, ¿no? Es un negocio multimillonario, hay gente que se enriqueció fabulosamente, digamos, el expresidente de la FIFA. De esto también hay un par de libros, unos cuantos libros. Uno que recuerdo es Tarjeta Roja, no recuerdo el autor, es Tarjeta Roja, habla sobre esto, sobre el escándalo FIFA que surgió hace unos años y luego del cual se eligió un nuevo presidente que es Gianni Infantino, que está ahora presidiendo la FIFA, ¿no? Pero el periodismo deportivo es eso, ¿no? Es eso también, no es solamente gritar un gol, claro. Es investigar todo lo que está detrás, todos los actos de corrupción. O sea, decía, no sé si Maradona, no sé si me estoy equivocando, que la pelota no se ensucia. No, está sucia, claro. Está sucia, y como nos dijo alguna vez un jugador de acá de Ecuador, cuyo nombre no recuerdo, pero le dijo al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, le dijo: usted está más sucio que una papa recién cosechada, ¿no? Entonces, hay mucho por detrás, hay muchas cosas que es obligación del periodismo. Y para eso está la aplicación de todas las reglas del periodismo, de lo que hablábamos al principio, ¿no? No es solamente ir y hablar bonito, no es solamente tener frases ingeniosas, saber gritar un gol o manejar los datos de los partidos, de los jugadores. Es mucho más allá. Y ese es el verdadero periodista deportivo, el que va a la profundidad del hecho. Francisco, ¿y cómo se maneja eso dentro de las aulas? Ya saliéndonos un poquito también del tema principal, porque es interesante lo que nos cuenta, ¿no? Ahora todos, o casi todos, se aspira a estar en cámara, frente a la cámara, al micrófono, a las grandes cadenas internacionales de deporte, que está bien llegar a eso, ¿no? Pero también recordar que está lo otro, ¿no? Del poder sentarse a escribir, de tener estos detalles, de estar atento a lo que pasa alrededor de cómo se enseña eso en las aulas. Bueno, primero yo creo que es un conjunto, ¿no? Que pasa por las diferentes enseñanzas transversales que tenemos y que debemos tener en las universidades. Una de ellas es la ética, el comportamiento ético. Lo otro es la deontología, el deber ser, el deber hacer. Y también es fundamental eso, ¿no? Enseñarles que no, lo que hablaba hace un momento, que el fútbol, que en cualquier caso, ¿no? El periodismo deportivo a veces es
menospreciado, visto de menos, pero en realidad es también algo importante, fundamental en la vida, no solamente porque es una actividad que nos compete a muchísima gente, que nos interesa y que nos gusta, sino porque tiene otras cosas detrás que son fundamentales para la vida, y que tienen que ver con la corrupción, con la legalidad, con todas esas cosas. Y esto se debe aplicar a todo, ¿no? Nosotros no menospreciamos el periodismo deportivo, es más, lo incentivamos. Hay un buen porcentaje de estudiantes que buscan dedicarse a eso a futuro, pero sí queremos que sean más que un simple testigo de los hechos, un simple relator de los hechos. Y eso aplica no solamente para el periodismo deportivo, sino para todos los tipos de periodismo. En el periodismo político, que tal vez es uno, junto con el económico, uno de los que mejor imagen tiene, también se hace mal periodismo cuando se dedica a eso, a ser un espectador, a ver y a contar, a convertirse en el correveidile. Esto dijo esto dijo el otro, y nada más. Y eso también se hace en el deporte. Entonces, en primer lugar, tener una voz, pero una voz periodística, es decir, equilibrada, imparcial, alejada, no neutral, no equilibrada cuando las cosas son desequilibradas, pero sí por lo menos alejada del compromiso y alejada del apasionamiento personal que todos tenemos. Eso es fundamental para, como decía, para todo tipo de periodismo, pero también en particular en el periodismo deportivo es que, como decía hace un momento, no solo es fútbol, es mucho más que eso. Ahora, el tiempo se nos acaba cortísimo. Primero, agradecerle por todos los conocimientos que nos ha regalado esta mañana. Si tendríamos que recomendar una crónica, un libro, un texto, como para que la gente inicie, ¿no?, en este tema de la narración, de la literatura, del fútbol, ¿cuál sería? A ver, hay dos que se me vienen rápido a la mente. El uno es el que ya hablé, Dios es redondo, de Juan Villoro, que es un cronista excepcional, muy bueno, que sigue trabajando. Además, tiene un libro que se llama también, recuerdo ahora, es De Ida y Vuelta, con Martín Caparrós. Martín Caparrós tiene un libro sobre Boca Juniors. Él es hincha de Boca Juniors, ¿no? Alguna vez contó en algún taller que él se había ido a meter en la barra del equipo rival, que es de River Plate en Argentina, para contarlo periodísticamente, ¿no? Entonces, él contaba el miedo que sentía de que se enteren de que era hincha de Boca Juniors, ¿no? Claro. Porque ahí viven con mucho apasionamiento. Por cierto, Juan Villoro en uno de sus textos habla de cómo él, alguna vez que va a Argentina, algún hincha le dice: es verdad que en México ustedes sí pueden ver el fútbol, un hincha de un equipo al lado del hincha de otro equipo. Él le dice sí, y se asombra el argentino. Y Juan Villoro dice: pensé que se asombraba de lo civilizados que éramos, pero en realidad dice, él me lanzó un comentario muy fuerte, me dijo: pero qué degenerados, ¿no? Entonces, eso de Juan Villoro, eso está en el libro Dios es redondo, que me parece también fundamental. Tiene este libro con Martín Caparrós, De Ida y Vuelta, el libro de Caparrós, Boquita, que también es... yo creo que no sé si hay algo malo de Caparrós en la redacción, igual que de Villoro, muy buenos para la redacción periodística, para la crónica, para contar historias. Y hay otro que es, hay quienes dicen que es el mejor cuento sobre fútbol en
en el mundo, ¿no? En el mundo hispanohablante al menos. Es un cuento de Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, un escritor argentino, periodista y escritor, que él escribió un libro que se llama 19 de diciembre de 1971, si no estoy mal. Soy malo para las fechas. Se llama así, es el nombre de una fecha. ¿Y por qué es el nombre de una fecha? Porque es el día en que se jugó un partido fundamental, me parece que era el que ganaba, quedaba subcampeón del torneo argentino, entre Newell's y Rosario Central, ¿no? Grandes rivales, y cuéntales una historia así fantástica, maravillosa. Pero Fontana Rosa también no sé si haya algo más entretenido en fútbol que leerle a Fontana Rosa, y en general en cualquier tema. Entonces, yo sí recomiendo profundamente a Juan Villoro con Dios es Redondo, Los 11 de la tribu de él, Boquita de Martín Caparrós y el cuento 19 de septiembre de 1971 de Roberto Fontana Rosa. Y algo que me olvidaba, hay una crónica muy buena que salió alguna vez en la revista Soho de aquí de Ecuador. No recuerdo el nombre del autor, no recuerdo el título de la crónica, pero más que la crónica, más que la calidad de la crónica, es lo que cuenta. Es la historia del Al empate calceta, ¿no? Que es una historia maravillosa que tenemos aquí en Ecuador sobre el fútbol. El Calceta, un equipo de Manabí pequeñito, iba perdiendo, me parece que por 9-0, y ya en el último minuto alcanzan a meter un gol y todos gritan, y uno de ellos, me parece que es un vendedor que estaba ahí, grita al empate Calceta. Esa historia es contada en una crónica que salió en una revista, si no estoy mal, en Soho de aquí de Ecuador, que también me gustó mucho porque nos recuerda esa historia maravillosa que es, o sea, si somos ecuatorianos y vamos a contar anécdotas en el mundo, esta es una de las anécdotas indispensables, ¿no? Y es una frase clásica en los estadios, además, ¿no? Claro que sí. Y en la vida. En la vida, o sea, yo estoy perdiendo, estoy en la última, me estoy revolcando en, no sé, en la pobreza, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad, pero al empate Calceta. Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos, por todo lo que nos ha contado, nos ha regalado también estos minutos. Lamentablemente el tiempo se nos quedó cortísimo, pero bueno, le vamos a volver a invitar para seguir conversando. Sí. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos despedimos. Recuerden que pueden escuchar el reprise a partir de las 17 horas y también en nuestro canal de YouTube. Un fuerte abrazo. Radio Francia Internacional desde Cuenca en el 104.9 de la FM.